Al inicio de un experimento, un científico tiene 200 gramos de GO radiactivo. Después de 40 minutos, su muestra ha disminuido a 15.2 gramos. Queremos determinar la media vida del GO en minutos. Queremos encontrar una fórmula para la cantidad de GO restante en cualquier momento, y luego también determinar cómo muchos gramos de GO permanecerán después de 71 minutos. Para determinar un modelo de disminución exponencial, podemos usar este formulario de una función exponencial o este formulario aquí. Para este ejemplo utilizaremos el segundo formulario, donde P de t es la cantidad después del tiempo t, P sub 0 es una cantidad inicial o cantidad inicial, K es la tasa de definición continua expresada como un decimal, y t es el tiempo. Mirando la información dada, nos dicen que el científico comienza con 200 gramos de GO radiactivo, que significa P de 0 igual a 200. O la cantidad inicial es igual a 200, por tanto P sub 0 igual 200, y luego también se dice que después de 40 minutos la muestra ha disminuido a 15.2 gramos, que significa P de 40 debe ser igual a 15.2. Entonces usaremos esta información para determinar nuestra función exponencial en este formulario aquí. De nuevo, sabemos que P de t debe ser igual a 200x elevado al poder de kt. Pero también sabemos que P de 40 igual 15.2, que significa P de 40 tendría que es igual a 200 por e. Otra vez es 40, así que el exponente ahora es 40 Kelvin y esto debe ser igual 15.2. Así que ahora podemos resolver esta ecuación para K. Para determinar nuestra tasa de definición continua, y por lo tanto determinar la función exponencial que modela este decay. Entonces, el primer paso aquí es dividir ambos lados por 200. Aviso, como ahora en el lado izquierdo tenemos e a la 40 Kelvin igual esta fracción aquí, 15.2 dividido por 200, y ahora para resolver por K. Podemos tomar el registro natural de ambos lados de la ecuación, y luego aplicar la propiedad de energía de los logaritmos aquí para que podamos mover este 40 Kelvin al frente. Así que tenemos 40 Kelvin x registro natural e, pero el registro natural es igual a 1, por lo que podemos dejarlo apagado. Esto debe ser igual al registro natural de nuestra fracción 15.2, dividido por 200. Así que el último paso para resolver K es dividir ambos lados por 40. Y ahora iremos a la calculadora para obtener una aproximación decimal para K, así que tenemos un registro natural 15.2 dividido por 200. Dividemos esto por 40. Queremos incluir varios lugares decimales para K, vamos adelante y rodeemos a 6 lugares decimales. Así que tendremos 0,64426. Lo que significa P de t es igual a la cantidad inicial o 200x elevado al poder de 0,64426xt. Puede utilizarse para determinar la cantidad de GO después del tiempo t en minutos. Entonces, esta función aquí es la fórmula que nos piden encontrar esta segunda pregunta. Así que ahora iremos a la siguiente diapositiva para determinar la mitad de la vida del GO, y cuánto duraría después de 71 minutos. Para determinar la media vida, si comenzamos con 200 gramos queremos determinar el valor de t para que la cantidad restante o P de t es igual a la mitad de 200 o 100, lo que significa encontrar la media vida. Queremos resolver la ecuación 100 es igual a 200 por e alzada al poder de 0,64426xt. Para hacer esto, el primer paso es dividir ambos lados por 200. Aviso, como el lado izquierdo ahora es solo 2 igual levantado a la potencia de 0,64426t. Y ahora tomaremos el registro natural de ambos lados de la ecuación,
y en el lado derecho podemos aplicar la propiedad de energía de los logaritmos para mover esto al frente. Ahora tenemos registro natural 1, 2 igual 0,64426 registro natural E. Pero podemos dejarlo debido a que el registro natural es igual a 1. Por lo tanto que resuelve para también dividimos por el coeficiente de t, que es nuestra tasa continua de decay. Ahora antes de ir a la calculadora, quiero anunciar que hay un corto para determinar la media vida cuando obtenemos la tasa de determinación continua de la función exponencial en este formulario aquí. Registro natural 1, 2 dividido por k siempre nos dará la media vida. Tenemos un registro natural 1, 2 dividido por 0,64426. Así que la media vida es aproximadamente 10.8 minutos. Así que esto realmente responde la primera pregunta sobre la media vida. Ahora queremos determinar cuánto Go permanece después de 71 minutos. Por lo tanto necesitamos evaluar P de 71, que va a ser igual a 200x al 0,64426 por 71. Y ahora volver al calculadora. 200x alzado al poder de 0,64426 por 71. Entonces, si llegamos al décimo más cercano, habría aproximadamente 2.1 gramos restantes después de 71 minutos. ¿Cuál es la última pregunta que queremos responder? Espero que hayas encontrado esto útil.